Evangelio de hoy. Sábado 22 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 20, versículo 27 al 40. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús algunos saduceos, que niegan la resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, casado y sin hijos, que se case con la viuda, y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con la viuda. Y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Así pues, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Porque los 7 la tuvieron como esposa. Jesús les respondió: en este mundo, hombres y mujeres se casan. Pero los que sean juzgados dignos de participar en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán, porque ya no pueden morir. Son como ángeles, y son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que los muertos resucitan lo indicó también Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos viven. Entonces, algunos escribas dijeron: Maestro, has hablado bien. Y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al acercarnos a este pasaje evangélico, nos encontramos con una escena tensa y a la vez profundamente reveladora. Un grupo que se denominaba a sí mismo sabio propone una pregunta, con la aparente intención de poner a prueba a Jesús. Plantea una situación límite: el matrimonio con 7 hermanos, y la vida de la mujer que los precede, para cuestionar la plausibilidad o el sentido de la resurrección. Pero lejos de ceder a la trampa, Jesús responde con una serenidad teológica que desarticula la lógica de la discusión y abre un horizonte mayor. El Dios vivo no es el Dios de los muertos, sino de los vivos. La resurrección no replica ni cancela la vida presente, sino que la transforma y la eleva. Esta conversación nos obliga a detenernos y a mirar en profundidad lo que la fe cristiana realmente afirma sobre la vida, la muerte, la identidad humana y la esperanza última. La pregunta de los que interrogan a Jesús surge de una mentalidad que reduce la existencia a lo meramente biológico, al contrato social o a la seguridad jurídica. Si todo se acaba con la muerte, razonaban, ¿qué sentido tiene inventar una vida futura con reglas que contradicen la experiencia humana conocida? ¿Como el matrimonio? La trampa ahí es doble. Presuponen que la resurrección es una continuación literal y sin cambios de la vida terrenal, y tienden a usar la razón práctica para desacreditar la esperanza escatológica. Jesús, con sabiduría, no se enfrasca en una defensa teórica de la inmortalidad del alma ni en una explicación filosófica de la reencarnación o la eternidad. Él sitúa la cuestión en su lugar más auténtico. Si Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, si en definitiva Él es relación viva con sus padres, entonces la vida no ha sido anulada por la muerte. Dios es fuente de vida. Su relación con los patriarcas trasciende la mera presencia histórica y alcanza una dimensión de existencia
que no queda abolida por la muerte física. En ese gesto, Jesús coloca la resurrección no como adorno doctrinal, sino como consecuencia lógica del carácter de Dios. Si Él es el Dios de los vivos, entonces la vida participa de su ser, y la muerte no tiene la última palabra. Hace falta subrayar la novedad de este modo de comprender la vida futura. No se trata de un simple seguir viviendo de la misma manera, replicando vínculos y costumbres tal cual. La resurrección, según la enseñanza de Jesús, implica una transformación radical. Cuando dice que no son ni se casan ni se dan en casamiento, en el tiempo de la resurrección, señala que las relaciones humanas, fundamentales en esta vida, adquieren una forma nueva y no subsisten en su vieja modalidad. No es una negación del valor del matrimonio, ni de la belleza de los afectos. Al contrario, es la afirmación de que el amor verdadero no se agota en las instituciones humanas. El amor y la comunión que brotan de la relación con Dios alcanzarán una plenitud que trasciende las categorías de nuestro tiempo. En la lógica escatológica cristiana, las relaciones humanas no se pierden. Se purifican y se elevan a una comunión más amplia, donde el egoísmo, la exclusión y la fragmentación ya no tienen lugar. Este pasaje nos invita además a reconsiderar la relación entre ley, tradición y existencia última. Los interrogadores apelan al orden social, a las normas que regulan la vida, en comunidad para poner en aprietos a Jesús. Él, sin denostar la ley ni desatenderla, sitúa la ley delante de su origen y fin. La ley fue dada para guiar vidas concretas en este mundo. Pero la voz que la inspira es la misma que llama a la vida en plenitud. Por eso Jesús no entra en una discusión legalista. Propone que la cuestión última no es la letra de una regla sino el nombre de quien la funda. El Dios de los vivos. La fe cristiana no reduce la ética a procedimientos ni la transforma en mera casuística. La sitúa en una narrativa la historia de un Dios que llama, acompaña y promete. Y desde ahí comprende la finalidad de la vida humana. La insistencia de Jesús en que Dios no es Dios de muertos sino de vivos, nos devuelve a una de las intuiciones más consoladoras y, al mismo tiempo, más exigentes de la tradición cristiana. La relación con Dios es relacional y dinámica. Dios no es un espectador neutral que observa. Un teatro de sombras, es vida que se comunica. Por tanto, quienes han sido formados en la comunión con Él no desaparecen en una nada silenciosa. Su ser permanece en la esfera de la vida divina. Esto transforma radicalmente nuestra manera de entender la memoria, la celebración de los difuntos y la responsabilidad ética. Los que murieron no han dejado de ser quienes eran para Dios. Y la memoria de los que nos precedieron tiene un valor teológico profundo. No es mera sentimentalidad recordar a los seres queridos. Es reconocer que la comunidad de los santos es real. Y que la historia humana es tejida por la presencia vivificadora de Dios. En este mismo respirar de verdad, hay una advertencia implícita contra formas de religiosidad que instrumentalizan la resurrección para evadir las responsabilidades presentes. Si la esperanza futura es cierta, no puede ser excusa para la indiferencia inmediata. La resurrección no es un anestésico que permite el descuido moral. Es, más bien, una exigencia ética. Si la vida comparte ya del designio de Dios,
Nuestras acciones importan y reverberan más allá del instante. Saber que la vida no se reduce al cuerpo material. Ni que el tiempo que vivimos es todo. Lo que hay en la historia humana debe empujarnos a una mayor responsabilidad con los pobres, con la justicia y con la fraternidad. La promesa de la vida definitiva nos mueve a una praxis liberadora aquí y ahora. Porque la gratuidad divina que se nos anticipa se refleja en cómo tratamos al prójimo. Una dimensión pastoral de este pasaje es su consuelo ante el dolor y la muerte. En la experiencia humana de pérdida. Muchas veces la pregunta no es teórica sino existencial. ¿Qué sentido tiene la despedida? ¿Dónde está ahora quien amé? Jesús ofrece una certeza que no es solo consuelo emocional sino fundamento teológico. La muerte no es un cierre absoluto. Esto no borra el dolor del duelo, ni minimiza la ausencia. Pero ilumina el proceso con una presencia íntima. La de un Dios cuyo nombre es vida. La fe cristiana, por tanto, propone una liturgia del duelo. Que no se queda en lágrimas sin esperanza. Ofrece una memoria que sostiene. Recuerda y transforma el luto en acción de gracias y compromiso. Asimismo, la enseñanza de Jesús plantea que la oración por los muertos, la caridad practicada en su nombre y la fidelidad a la herencia espiritual son modos de mantener viva la comunión. Porque la vida compartida con Dios trasciende la frontera de la muerte física. En términos antropológicos, la respuesta de Jesús afirma la continuidad personal sin identismo mecánico. No se trata de que la persona sobreviva como mera repetición de rasgos actuales. La identidad personal en la vida definitiva es una continuidad profunda pero transformada. La persona es siempre cuerpo y espíritu, relación y narrativa. La resurrección respeta la singularidad, pero la eleva a una relación plena con la fuente de la vida. Esto garantiza que la justicia divina no es ciega ni arbitraria. La vida buena, las búsquedas, los dolores y los esfuerzos no se pierden en el anonimato. Todo tiene un peso en la historia que Dios está tejiendo, y esa historia no se puede reducir a una sucesión de hechos vacíos. El diálogo también plantea cuestiones sobre el deseo humano de inmortalidad y de trascendencia. La búsqueda de sentido que revela la pregunta de los interrogadores. Aunque con mala intención es genuina. El corazón humano quiere que el amor y la justicia no se agoten. Jesús responde no con especulación metafísica sino con una apertura a la vida en Dios. La esperanza cristiana responde al anhelo de profundidad y continuidad no anulando lo humano, sino haciéndolo capaz de participar del misterio divino. En este sentido, la resurrección no es una evasión de la historia sino su culminación. La historia humana, con todas sus riquezas y heridas, es llamada a la plenitud. Desde una perspectiva comunitaria, el pasaje desliza una invitación a vivir como pueblo, que ya anticipa el horizonte escatológico. La esperanza no es proyecto individualista. Cree en la comunión, en la memoria compartida y en la justicia restauradora. La fe en la resurrección impulsa a construir comunidades donde los bienes, las responsabilidades y el amor no sean acaparados, sino distribuidos de modo que anticipen la economía del reino. Vivir como pueblo de la resurrección significa practicar la solidaridad concreta, sanar memorias rotas,
y cultivar un modo de vida que haga posible una comunión más amplia. En definitiva, la escatología cristiana es un horizonte que transforma la política, la economía y la cultura. Si creemos en la vida definitiva, nuestras estructuras deben orientarse a proteger la vida presente y futura. Cabe también una reflexión sobre la muerte y la trascendencia en el lenguaje bíblico y en la experiencia humana. La Biblia no presenta la muerte como un mero accidente, sino como una realidad que interpela toda la existencia y que, en la visión cristiana, queda envuelta por la promesa de la resurrección. Esto nos ayuda a desarrollar una espiritualidad que no niegue la finitud, sino que la coloca en diálogo con la esperanza. Una espiritualidad bien formada no promete evasión sentimental ni triunfo fácil. Propone conversión, entrega y confianza en la fidelidad de Dios. Así, la resurrección es un horizonte que hace soportable la fragilidad sin banalizar el sufrimiento. A medida que profundizamos en este diálogo entre Jesús y los saduceos, se vuelve evidente que el Señor no solo resuelve una discusión doctrinal, sino que deja al descubierto el corazón de un Dios cuya fidelidad atraviesa los siglos. Jesús, al recordar que Dios se presentó como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, nos introduce en un misterio de continuidad. Si Dios llama por nombre a personas que murieron hacía siglos, es porque para Él siguen vivos. Esta afirmación conmueve profundamente la fe, pues nos enseña que Dios no abandona jamás a quienes ha abrazado con amor. Sus promesas no mueren. Su relación con el ser humano tampoco se extingue en el sepulcro. En un mundo donde los vínculos se rompen, donde las palabras pierden valor y los acuerdos se deshacen, Jesús revela un Dios que no olvida, que no cancela su alianza, que permanece fiel incluso cuando la muerte parece haber puesto un punto final. Esta es una de las certezas más luminosas para quienes caminamos entre dolores, incertidumbres e inquietudes. Dios es el mismo que llamó a los patriarcas, el mismo que envió a su Hijo, el mismo que cada día sostiene nuestra historia personal. La resurrección no es una idea. Es la expresión más pura de la fidelidad divina. La vida eterna como espacio donde el amor llega a su plenitud sin límites humanos. Jesús anuncia que en la vida futura los hijos de Dios ya no se casan ni se dan en matrimonio. No porque el amor desaparezca, sino porque se transforma y alcanza su plenitud sin las fronteras propias de este mundo. En la tierra, los vínculos profundos están marcados por necesidades, por fragilidades, por espacios que buscamos llenar en compañía de alguien, por el deseo de cuidar y ser cuidados. Pero en la vida eterna no hay carencias que suplir, ni soledades que abrazar, ni vulnerabilidades que proteger. El alma se encontrará completamente saciada por la presencia de Dios y las relaciones entre todos los resucitados estarán impregnadas por un amor total, libre de posesividad, sin miedo a perder, sin las heridas que aquí afectan incluso a las relaciones más sanas. Jesús no disminuye el valor del amor humano. Al contrario, nos indica que lo que aquí experimentamos es solo un esbozo, una sombra de algo infinitamente mayor. Así comprendemos que la eternidad no será un espacio vacío o solitario, sino el triunfo definitivo del amor.
donde todos se reconocen hijos de un mismo Padre, unidos en una comunión que ya no conoce separación. La mirada de Jesús que rescata la verdad detrás de las Escrituras. Los saduceos conocían las Escrituras, pero no comprendían su profundidad. Jesús les muestra que la fe no consiste solo en saber textos, sino en captar su sentido vivo. La palabra de Dios no es un libro antiguo, que se interpreta desde la rigidez, sino una voz que revela un plan. Cuando Jesús recuerda la escena en la que Dios se presenta como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, está enseñando que la Escritura no se puede leer sin apertura espiritual. Podemos conocer la Biblia de memoria y, sin embargo, no llegar a la verdad que Dios quiere transmitir. Jesús nos muestra que la comprensión auténtica de la Escritura siempre nace de la relación viva con Dios. Solo quien vive en diálogo con Él puede entender su palabra más allá de la letra. Esta enseñanza es crucial hoy, cuando muchos interpretan la fe desde el legalismo o desde la frialdad intelectual. Jesús invita a leer la palabra desde el corazón. El reconocimiento silencioso de la verdad que nadie pudo refutar. Al final del pasaje, se nos dice que nadie se atrevió a preguntarle nada más. Este silencio no es la ausencia de preguntas. Es la derrota del orgullo. Quienes querían poner a prueba a Jesús descubrieron que la verdad que él anunciaba era más grande, más luminosa, más consistente que cualquier argumento humano. El silencio se convierte en un reconocimiento implícito de autoridad. Jesús no humilla a los saduceos. Simplemente deja claro que el misterio de Dios no puede ser manipulado ni reducido a discusiones humanas. A veces, en nuestra vida espiritual, también necesitamos llegar a ese silencio reverente, donde dejamos de discutir con Dios. Dejamos de exigirle explicaciones. Y simplemente reconocemos que Él tiene razón. Ese silencio no nos aplasta. Nos libera. Es el momento en que la fe madura. La resurrección como victoria sobre el absurdo. Muchos de los temores que habitan el corazón humano provienen de la sensación de que todo lo que hacemos podría terminar en la nada. El miedo al fracaso, a la pérdida, a la muerte misma, se origina en la percepción de un final oscuro. Jesús, al afirmar la resurrección, disipa esa sombra y revela que el absurdo no tiene la última palabra. La vida eterna da sentido incluso a lo que aquí parece incomprensible. La resurrección convierte las derrotas en semillas, los dolores en purificación, las lágrimas en esperanza. Los saduceos no creen en ella porque no pueden imaginar un mundo donde la muerte no gobierne. Pero Jesús nos enseña que el verdadero poder pertenece a la vida. La resurrección es el mensaje más luminoso que Dios ha dado a la humanidad. Ninguna historia está condenada a terminar en vacío. La fidelidad de Dios que garantiza la continuidad del amor. En este pasaje, Jesús nos muestra que la resurrección no es solo un acto de poder divino, sino la consecuencia natural de la fidelidad de Dios. Si Él prometió acompañar a su pueblo, si llamó a Abraham por su nombre, si sostuvo a Isaac y guió a Jacob, ¿cómo podría abandonarlos a la disolución de la muerte? Dios no rompe sus promesas. Su fidelidad da forma a la eternidad. En la vida eterna, no solo continuamos existiendo nosotros,
continúa existiendo el amor que Dios ha establecido con cada uno. Y ese vínculo es indestructible. Reconocer esta fidelidad nos permite vivir con confianza, incluso en medio de la incertidumbre. La promesa de Dios es más fuerte que cualquier amenaza. La resurrección no es un anhelo humano, sino un propósito divino. La resurrección como llamada a vivir con responsabilidad presente. Creer en la vida eterna no es una excusa para desentenderse del mundo actual. Al contrario, es una motivación para vivir mejor aquí y ahora. Jesús revela que la resurrección es un horizonte que da peso, profundidad y coherencia a nuestras decisiones cotidianas. Quien sabe que la vida tiene un sentido eterno cuida más sus actos. Valora más cada instante, reconoce que cada gesto de amor deja una huella que trasciende. La esperanza de la resurrección no es evasión, es compromiso. Nos invita a sembrar lo que después cosecharemos en plenitud. Nos enseña que todo tiene importancia. Cada palabra, cada silencio. Cada acto de bondad, cada renuncia. La eternidad comienza a construirse en lo pequeño. Vivir con la mirada en Dios no distancia de la realidad, sino que permite vivirla con mayor profundidad. El corazón que busca comprender recibe revelación. Aunque este diálogo surge de una trampa, Jesús lo transforma en una oportunidad para revelar el misterio de la vida. Esto demuestra que Dios siempre está dispuesto a iluminarnos cuando nuestro corazón se abre. Incluso si comenzamos desde la duda o la confusión. Si buscamos sinceramente la verdad, Él nos guía hacia ella. La apertura interior es la puerta a la revelación. En cambio, quienes se cierran, como los saduceos, aunque escuchen a Jesús, no entenderán. La fe no es solo aceptación intelectual, sino una disposición del alma. Cuando un corazón desea comprender, Dios responde. Y cuando Dios responde, disipa la oscuridad que la razón sola no puede vencer. La revelación no se impone, se acoge. Y Jesús, con su paciencia, nos enseña que Dios nunca deja sin respuesta al corazón que verdaderamente quiere ver. La libertad del corazón que se abre al Dios de los vivos. Cuando Jesús revela que Dios no es Dios de muertos sino de vivos, nos introduce en la libertad más profunda. La libertad de un corazón que no queda atrapado en la temporalidad ni encerrado en los hechos dolorosos de la existencia. Un corazón que entiende que Dios sostiene incluso aquello que parece perdido adquiere una manera distinta de mirar el mundo. No vive con miedo al fracaso, ni con angustia por el paso del tiempo, ni con afán de retener lo que no puede conservar. Aprende a confiar, a soltar, a entregarse. La fe en el Dios de vivos no significa negar la muerte, sino comprender que lo perecedero no tiene la última palabra. Cuando esa verdad se arraiga, el corazón comienza a experimentar una paz que no depende de las circunstancias. No es la paz de quien controla, sino la de quien se sabe acompañado. No es la paz de quien evita el dolor, sino la de quien puede atravesarlo sin perderse. Y esta libertad interior se convierte en testimonio silencioso, en modo de vida que contagia, en certeza que sostiene incluso en las noches más oscuras. La mirada que transforma el sufrimiento en esperanza.
La enseñanza de Jesús no elimina las heridas humanas, pero cambia radicalmente la comprensión del sufrimiento. Para los saduceos, la muerte es un final absoluto. Por eso su pregunta está impregnada de fatalismo y sarcasmo. Para Jesús, en cambio, la muerte es un paso, un umbral, una transformación. Al revelar un Dios que da vida, Jesús ilumina el sentido del dolor. No como castigo, no como derrota, sino como un momento más dentro de un proceso que culmina en plenitud. Cuando el creyente integra esta visión, comienza a interpretar de modo nuevo sus propias batallas. Aquello que antes parecía motivo de abandono, ahora se convierte en espacio de maduración. Aquello que antes se vivía como pérdida total, ahora puede comprenderse como purificación. La esperanza no minimiza el sufrimiento, pero lo coloca en su verdadera dimensión. Y así, el corazón aprende a no desesperar. Incluso cuando la lógica humana no encuentra explicaciones. La palabra de Jesús no elimina el dolor, pero sí destruye el desamparo. El llamado a vivir para lo eterno en medio de lo temporal. Jesús invita a sus oyentes a no vivir atados únicamente a lo material ni a las estructuras que rigen esta vida pasajera. La existencia terrenal, con sus relaciones, compromisos y afectos, es valiosa, pero no agota la realidad del ser humano. Cuando Jesús explica que en la vida futura no habrá matrimonio, no está despreciando el amor humano. Está enseñando que todo afecto encuentra su plenitud más allá de los límites actuales. Lo que aquí conocemos como amor está llamado a expandirse, a elevarse, a purificarse hasta alcanzar dimensiones que solo Dios puede dar. Esta perspectiva ayuda a relativizar los conflictos, las tensiones y las urgencias que a veces nos consumen. Invita a cuidar lo presente sin absolutizarlo, a amar sin poseer, a caminar sin perder de vista el destino final. Y esa conciencia de eternidad nos hace más responsables, más compasivos, y más conscientes de que cada acto humano tiene un eco que trasciende. La resurrección como fundamento de toda esperanza humana. Sin la promesa de la resurrección, la vida se reduce a un ciclo que inicia y termina, donde las injusticias quedan sin respuesta y los anhelos más profundos del corazón jamás se cumplen. Jesús, al afirmar la resurrección, restaura la esperanza que el ser humano necesita para vivir. Un amor que supera la muerte porque nace del Dios que da vida. Al decir que los resucitados son como ángeles y no pueden morir, Jesús expresa una verdad que llena de esperanza a toda persona creyente. El amor que Dios nos da no tiene fecha de caducidad. La muerte física no destruye la identidad, ni la historia de quienes han puesto su vida en manos del Señor. Por eso la resurrección no es un consuelo sentimental, sino un acto real de poder divino, que sostiene nuestra existencia más allá de lo visible. Este mensaje tiene un impacto profundo en quienes cargan con el duelo, con la angustia de perder a seres queridos o con el miedo natural ante la muerte. Jesús no evade esta dimensión humana. Al contrario, la ilumina con claridad. La vida eterna no es una prolongación aburrida de esta vida, sino la entrada a una realidad donde todo lo que aquí amamos de forma débil y fragmentada se vivirá sin límites. Comprender esto transforma la manera como enfrentamos la muerte.
Ya no la vemos como una caída, sino como un paso hacia brazos infinitos. La resurrección nos permite mirar el futuro sin terror y el presente sin desesperación, porque sabemos que estamos hechos para vivir, no para desaparecer. El reino que ya comenzó pero que todavía no se revela en plenitud. Una de las dimensiones más profundas del discurso de Jesús. En este pasaje es su anuncio de un reino que ya está presente, aunque aún no se muestra en toda su gloria. Al hablar de la resurrección, Jesús no se limita a señalar un evento futuro. Está proclamando que la vida eterna comienza cuando una persona decide creer, confiar, amar y entregar su existencia a Dios. La resurrección no es solo algo que llegará después de la muerte, sino una fuerza que va transformando nuestro modo de vivir aquí y ahora. Cuando el corazón se abre a la esperanza, cuando dejamos que Dios ilumine nuestras sombras, cuando apostamos por el perdón, cuando buscamos la verdad y la justicia, ya estamos participando de esa vida nueva. Este Evangelio nos invita a mirar la resurrección no como un final, sino como un camino que empieza en lo cotidiano. Cada gesto de amor es una semilla de eternidad. Cada renuncia al egoísmo abre espacio a la vida verdadera. Cada vez que descubrimos la presencia silenciosa de Dios en medio del dolor, estamos experimentando la primicia del reino. La vida eterna como transformación y no como simple continuación. Cuando Jesús describe la realidad de la vida eterna, no lo hace para anular el valor de la vida presente, sino para revelar que nuestra existencia futura no es una continuación lineal de la actual, sino una transformación total. Este anuncio rompe la visión limitada que tenían los saduceos, y que muchas veces también nosotros tenemos. La vida eterna no será una copia mejorada de lo que vivimos aquí, sino la plenitud misma de nuestra identidad en Dios, donde todo lo que en esta vida nos fragmenta quedará unido y donde todo lo que en esta vida nos limita será superado. La resurrección inaugura un modo nuevo de ser, libre del desgaste, de los miedos y de las causas del sufrimiento. Jesús revela que esta transformación es obra del amor divino, que no se conforma con darnos solo algunos años de existencia, sino que desea hacernos participar de la eternidad misma. Este pasaje también revela la serenidad y la profundidad con la que Jesús responde incluso a quienes intentan ponerlo a prueba. Su paciencia no es pasividad, es la manifestación de un amor que busca abrir caminos. Jesús no se burla de los saduceos. No responde con agresividad ni desprecio. Los corrige con firmeza, pero también con misericordia. Esta actitud nos enseña que la verdad de Dios nunca se comunica desde la arrogancia, sino desde la claridad humilde. Quien conoce la verdad no necesita humillar, sirve. La sabiduría de Jesús es una invitación a transformar la manera en que dialogamos con quienes piensan distinto. La fe se debilita cuando pierde la paciencia, cuando se impacienta por convencer, cuando quiere imponer. Jesús nos muestra que la verdadera autoridad espiritual nace de la profundidad, de la coherencia, de la serenidad interior. Su ejemplo es un faro para todas las relaciones, familiares, laborales, comunitarias y personales. La palabra correcta, dicha en el espíritu correcto, puede abrir un corazón que parecía cerrado.
La emergencia de una visión correcta del ser humano y su destino. La enseñanza de Jesús corrige no solo doctrinas equivocadas, sino una visión limitada del ser humano. Para los saduceos, el hombre termina en la tumba. Para Jesús, está llamado a ser eterno. Esto cambia radicalmente todo. Si el destino del ser humano es la resurrección, entonces su dignidad no depende de su éxito, su belleza, su fuerza o su utilidad. La dignidad humana nace de su origen divino y de su destino eterno. Cuando se comprende esto, se comprende también que ninguna vida es insignificante, que ninguna persona es descartable, y que ningún sufrimiento es inútil. En la resurrección encontramos el fundamento más sólido para defender la vida, para valorar al prójimo, para amar incluso cuando no tiene recompensa visible. Jesús, al afirmar la resurrección, nos está diciendo que cada ser humano porta una chispa de eternidad. Esta mirada transforma nuestra responsabilidad ética y espiritual. Quien cree en la resurrección ya no vive igual. Vive con un sentido superior, con una conciencia más profunda, con una esperanza que no se apaga. La transformación del miedo en esperanza confiada. La pregunta de los saduceos busca encerrar la fe en un laberinto de contradicciones. Pero Jesús convierte la conversación en un anuncio que disuelve los temores humanos más profundos. La muerte, que para muchos es el mayor de los temores, se convierte en una puerta hacia la vida verdadera. El futuro, que a veces se presenta incierto y angustiante, se llena de la certeza de que Dios ya está allí esperándonos. Esta palabra de Jesús tiene la fuerza de cambiar nuestra manera de enfrentar la existencia. No elimina el dolor, pero lo ilumina. No suprime el miedo, pero lo transforma. No hace desaparecer las luchas, pero les da un sentido. La resurrección es la promesa que sostiene el alma cuando todo parece tambalear. Saber que la vida no termina en el sepulcro produce un alivio interior que ninguna filosofía humana puede ofrecer. Jesús no promete que no habrá heridas, pero promete que ninguna de ellas será definitiva. La esperanza cristiana no es ingenua, es un ancla. La eternidad como vocación que orienta cada decisión presente. Si Jesús afirma que el ser humano está destinado a la vida eterna, eso significa que cada elección tiene un peso que trasciende lo inmediato. Lo que amamos, lo que buscamos, lo que valoramos, lo que rechazamos. Todo va moldeando la dirección espiritual que seguimos. Quien vive para lo eterno no se deja atrapar por intereses pasajeros, por resentimientos, por obsesiones materiales, por la necesidad de ganar siempre. La resurrección nos invita a mirar la vida con la perspectiva amplia del reino. Lo importante no es lo que acumulamos, sino lo que damos. No es cuánto duramos, sino que dejamos sembrado. No es cómo nos ven, sino quienes somos ante Dios. Jesús nos llama a construir una existencia que tenga sentido en la eternidad, no solo en el calendario humano. Esto cambia nuestra escala de valores, purifica nuestros deseos y nos impulsa a buscar la santidad concreta, sencilla y cotidiana. El Evangelio que proclama la resurrección es una invitación a vivir mejor, a amar más profundamente y a confiar con valentía. El límite de una religión sin esperanza. Cuando Jesús dialoga con los saduceos, expone algo más profundo que una diferencia de interpretación.
revela el vacío espiritual de una religión que se ha quedado sin horizonte. Los saduceos cumplían normas, practicaban tradiciones, ocupaban posiciones de honor, pero su fe carecía de esperanza. Negaban la resurrección y al hacerlo cerraban la puerta al futuro de Dios. Una religión sin esperanza se vuelve mecánica, fría, calculadora. Deja de inspirar transformación. Y se convierte en un simple cumplimiento externo. Jesús muestra que quien no cree en la vida eterna termina por reducir lo divino a un conjunto de prácticas que no tocan el corazón. Este pasaje nos invita a revisar si nuestra fe está realmente sostenida por la esperanza o si, como los saduceos, hemos dejado que el miedo y el escepticismo apaguen el fuego interior. Creer en la resurrección es creer que Dios siempre tiene la última palabra y que nuestra historia no termina donde nuestros ojos dejan de ver. La pregunta que revela la intención del corazón. La pregunta de los saduceos acerca de la mujer que tuvo 7 esposos no nace del deseo sincero de aprender, sino de la necesidad de poner a prueba a Jesús. Ellos no buscan verdad, buscan contradicciones. Quieren ridiculizar lo que no comprenden, atrapándolo en un ejemplo que pretende demostrar la supuesta absurdidad de la resurrección. Jesús, sin embargo, mira más allá de la trampa y detecta la intención del corazón. Este gesto de Jesús nos enseña que no todas las preguntas son neutrales. Hay preguntas que abren, pero también preguntas que cierran. Hay inquietudes que nacen del anhelo de comprender a Dios, y otras que nacen del deseo de justificar una postura rígida. Dios no se asusta de nuestras dudas, pero tampoco responde al juego de quien cuestiona solo para destruir. La sinceridad interior es la llave de toda verdadera búsqueda espiritual. Y Jesús invita a que cada uno de nosotros revise desde qué actitud interrogamos a Dios. Desde la apertura humilde o desde la resistencia disfrazada de razonamiento. Una vida futura donde todo lo humano llega a su plenitud en Dios. Jesús afirma que en la resurrección ya no se vive según las estructuras de este mundo. Esto no significa que la vida eterna sea una existencia fantasmal o despersonalizada. Al contrario, es la plenitud de todo lo que somos. En esta vida amamos con limitaciones. Necesitamos sanar heridas, buscamos ser comprendidos. En la vida eterna, las relaciones humanas alcanzarán un grado de transparencia, fraternidad y amor imposible de describir con palabras humanas. Ser como ángeles no se refiere a perder identidad, sino a vivir en un estado donde el amor no está atravesado por la posesividad, los celos, el miedo o la fragilidad. Jesús no destruye el valor del amor humano. Lo purifica y lo eleva. Comprender esto da consuelo a quienes temen que la vida eterna sea fría o distante. No lo será. Será la plenitud del amor, sin sufrimiento, sin cansancio, sin despedidas. Allí el alma se sentirá completamente en casa. La pedagogía divina que transforma un ataque en enseñanza. Jesús aprovecha incluso un intento de trampa para revelar una verdad decisiva para la fe. Esa capacidad de transformar. Un ataque en enseñanza muestra la grandeza del Maestro. Él no se deja arrastrar por la provocación. Se eleva por encima del conflicto para ofrecer claridad. Muchas veces, ante críticas o cuestionamientos,
Nosotros reaccionamos desde la defensiva o la herida. Jesús, en cambio, reacciona desde la serenidad, que nace de vivir anclado en la verdad y en la misión. Su forma de responder ilumina un camino para nuestras propias relaciones. Cuando nos sentimos cuestionados, heridos o atacados, podemos convertir el momento en una oportunidad para manifestar sabiduría, paciencia y profundidad. La enseñanza de Jesús no solo corrige ideas equivocadas, también revela un modo de ser en él. Que la verdad se comunica sin violencia, sin imposición, sin necesidad de dominar al otro. El Dios de los vivos y la victoria sobre todas las formas de muerte. Cuando Jesús declara que Dios es Dios de vivos y no de muertos, está proclamando una verdad que sacude los cimientos de toda visión reducida de la existencia. Dios no se relaciona con sombras, ni con recuerdos, ni con historias que se apagaron. Él se vincula con seres vivos, con identidades eternas, con personas cuyo nombre permanece en su corazón. Esta afirmación de Jesús derrumba la idea fatalista de que la muerte tiene la última palabra. En realidad, la muerte no destruye a los que pertenecen a Dios. Solo los transforma. Esta revelación redefine la manera en que entendemos nuestra vida presente. Si Dios es Dios de vivos, entonces todo lo que hacemos tiene un eco eterno. Nada se pierde, nada cae en el vacío. Incluso nuestros momentos de dolor, nuestros silencios, nuestras lágrimas, tienen valor ante el Dios que nos sostiene. Este Evangelio es una invitación a vivir sin desesperación, sabiendo que estamos destinados a la vida, al final. La incapacidad humana para comprender los misterios sin la luz de Dios. Los saduceos, al acercarse a Jesús, representan la limitación de la inteligencia humana cuando intenta entender los misterios divinos desde una lógica puramente terrenal. Ellos construyen una historia absurda para ridiculizar la fe en la resurrección. Pero lo que realmente revelan es su incapacidad para trascender lo humano. Jesús responde mostrando que los misterios divinos no pueden analizarse con herramientas terrenas, porque superan lo que la razón puede abarcar. Esto nos enseña que hay realidades que solo pueden comprenderse desde la humildad y la apertura a la fe. El ser humano, cuando pretende dominar lo divino con su lógica, termina encerrándose en argumentos sin vida. Pero cuando abre el corazón a la revelación, descubre horizontes nuevos. La fe no niega la razón, la eleva, la ilumina, la libera de sus propias limitaciones. Así, Jesús nos invita a dejar de intentar encerrar a Dios en nuestras categorías y dejar que Él, desde su sabiduría eterna, nos revele lo que no es posible comprender solo con la mente. La presencia del Dios de vivos en la historia humana. Jesús, al declarar que Dios es Dios de vivos, inaugura una manera nueva de interpretar la historia. No estamos solos en el mundo, ni vivimos abandonados a nuestra suerte. Dios acompaña cada paso de la existencia humana, incluso cuando los acontecimientos parecen contradecir esta verdad. Experimentar a un Dios de vivos implica vivir conscientes de su cercanía, de su actuar discreto pero constante, de su capacidad para transformar lo que parece estéril. Esta presencia no siempre se siente, pero siempre sostiene. Y cuando la fe lo reconoce, la historia deja de ser una sucesión
de hecho sin sentido y se convierte en un camino de crecimiento. El Dios de vivos camina con los que lloran. Fortalece a los que luchan. Ilumina a los que buscan y consuela a los que caen. Así, la vida adquiere un valor sagrado. Y la esperanza se convierte en compañera permanente. La resurrección como certeza que renueva la vida diaria. La fe en la resurrección no es una idea abstracta, ni un concepto lejano que solo sirve para el final de la vida. Es una certeza que transforma cada día. Cuando el creyente sabe que su destino es la vida eterna, cambia su manera de enfrentar los problemas, de relacionarse con los demás, de tomar decisiones y de vivir el presente. La resurrección se convierte en la fuente de paciencia en las pruebas, de perseverancia en el bien, de gozo incluso en medio de las dificultades. Nada queda definitivamente perdido cuando todo está destinado a resucitar. Esta realidad impide caer en la desesperanza, la tristeza profunda o el cansancio espiritual. La resurrección es un faro que ilumina cada paso, recordándonos que todo esfuerzo por amar tiene un eco eterno, que todo dolor ofrecido tiene un sentido, y que toda lágrima será transformada en alegría. El límite de una fe reducida a estructuras humanas. Los saduceos vivían una fe amputada, limitada a los libros que ellos consideraban válidos, a las tradiciones que les daban seguridad, y al poder que controlaban. Jesús, al enfrentarlos, muestra que una fe reducida a estructuras humanas pierde vitalidad y se vuelve incapaz de recibir la revelación de Dios. Esta actitud sigue siendo un riesgo para todos. Cuando nos aferramos a nuestras ideas, a nuestras costumbres o a lo que creemos que sabemos, podemos cerrarnos a lo que Dios quiere mostrar. La fe auténtica no se acomoda en certezas humanas. Se abre a la novedad del Espíritu. Quien encierra a Dios en esquemas termina adorando una imagen de sí mismo. Jesús nos enseña que la verdadera fe es dinámica, viva y siempre en búsqueda. No teme a lo nuevo, porque confía en el Dios que guía. No se defiende con argumentos, porque se sostiene en la verdad. No se aferra a lo propio, porque sabe que solo Dios es absoluto. La transformación de las relaciones en la vida eterna. Jesús explica que en la resurrección, las relaciones humanas adquirirán una forma distinta, más plena, más pura. No se trata de negar los vínculos terrenales, sino de revelar que todos llegarán a su realización total en la eternidad. Lo que aquí se vive como amor limitado, frágil o condicionado, allí será perfecto. No habrá celos, ni posesión, ni heridas, ni separaciones. Las personas se amarán no desde la necesidad, sino desde la plenitud. Esta verdad ilumina nuestra manera de amar ahora. Nos recuerda que cada relación está en proceso de transformación, que no debemos exigir del otro lo que solo Dios puede dar, ni pretender que los vínculos humanos sean perfectos. El amor eterno nos invita a vivir los afectos presentes con libertad, paciencia y comprensión, sabiendo que lo mejor de cada relación no se pierde, sino que se purificará y se completará en Dios. La sabiduría de Jesús que desmonta los argumentos vacíos. La respuesta de Jesús a los saduceos. Es un ejemplo magistral de sabiduría divina. Él no entra en su juego, ni discute su escenario ridículo, ni concede legitimidad a su burla. Simplemente revela una verdad superior que hace que todo su argumento se desvanezca.
Esta actitud nos enseña que no todas las discusiones valen la pena. Que no todos los planteamientos merecen el mismo nivel de respuesta. Y que a veces la manera más profunda de responder es elevar el nivel de la conversación. Jesús no se enreda en la superficie, va a la raíz del problema. Ellos no conocen ni las Escrituras ni el poder de Dios. En nuestra vida también encontramos razonamientos que sin la luz de la fe parecen sólidos pero que se derrumban ante una verdad más grande. La sabiduría consiste en no quedarnos atrapados en lo superficial, sino en mirar desde la perspectiva de Dios, que ilumina todo conflicto humano. La dignidad del ser humano manifestada en la eternidad. La enseñanza de Jesús sobre la vida futura revela la dignidad profunda de cada persona. No somos criaturas destinadas a desaparecer, ni existencias sin valor que el tiempo consume. Cada ser humano está llamado a la inmortalidad, a una vida que supera las fronteras del tiempo. Esta verdad transforma la manera en que nos tratamos unos a otros. Si cada persona está destinada a vivir eternamente, entonces cada encuentro es sagrado. Cada rostro refleja la eternidad, cada historia merece respeto. La fe en la resurrección nos impide desvalorizar al otro, porque sabemos que su destino final no se juega en lo que vemos, sino en lo que Dios ha preparado para él. Quien cree en la vida eterna cuida, respeta, perdona, acompaña. Porque sabe que todo ser humano es un misterio, que solo Dios puede revelar en plenitud. El corazón inquieto que busca certezas más allá de lo visible. Los saduceos parecen seguros y arrogantes, pero en el fondo su pregunta revela inquietud. Quien ataca la fe es muchas veces alguien que teme abrirse a lo que no puede controlar. Jesús responde no solo a su argumento, sino a la inquietud profunda que se esconde detrás. La necesidad de certezas más allá de lo que se puede ver. Todo ser humano, incluso el más incrédulo, lleva dentro un deseo de eternidad. Ese anhelo no se apaga con explicaciones, ni con dogmatismos, ni con sarcasmos. Solo se apaga cuando se encuentra con la verdad viva. Jesús, al hablar de la resurrección, da respuesta al deseo más profundo del corazón humano. No morir, no desaparecer, no perder a quienes ama. No ver que la vida se queda sin sentido. La palabra de Cristo toca aquello que más tememos. Y allí siembra esperanza. La necesidad de dejarse iluminar por la revelación. La verdadera comprensión de la vida eterna no proviene de análisis intelectuales, sino de la revelación que Dios hace de sí mismo. Jesús habla con autoridad porque es el Hijo, porque conoce al Padre y porque revela lo que solo Dios puede revelar. Esta verdad nos invita a la humildad. Sin la luz de Dios, caminamos a tientas. Interpretamos mal los signos. Nos perdemos en nuestras conclusiones. Pero cuando permitimos que la palabra ilumine la mente y el corazón, todo empieza a tomar sentido. La fe auténtica se basa en aceptar la luz divina incluso cuando supera la lógica humana. No es ingenuidad, es apertura. No es fanatismo, es búsqueda sincera. No es ceguera. Es visión más profunda. La revelación no anula la inteligencia, la perfecciona. La revelación de un Dios que sorprende más allá de las expectativas humanas. Una de las enseñanzas más fuertes de este pasaje es que Jesús revela un Dios que supera
por completo las expectativas humanas. Los saduceos se acercan con la intención de encerrar a Jesús dentro de sus propios límites intelectuales y doctrinales. Pero Él los conduce hacia una comprensión totalmente nueva y desconcertante para ellos. El Dios que Jesús proclama no está confinado a las estructuras del pensamiento humano, ni se ajusta a los moldes preconcebidos de quien se siente dueño de la verdad. Este Dios sorprende, rompe esquemas, sacude seguridades y abre horizontes que estaban ocultos. En la vida de fe, es necesario aceptar que Dios no actúa según nuestras categorías, sino según su sabiduría eterna. Quien se aferra demasiado a sus propios esquemas espirituales o doctrinales corre el riesgo de cerrarse a la novedad del Espíritu. Jesús invita, una vez más, a una fe que se deja sorprender, que se deja guiar, que no se resiste cuando Dios muestra caminos que no habíamos contemplado. Es allí donde la fe se purifica, crece y se vuelve más auténtica. Esta enseñanza de Jesús también ilumina la forma en que entendemos nuestras relaciones. El amor humano no queda anulado en la resurrección. Queda purificado y elevado. Los vínculos dejan de estar marcados por la exclusividad, la posesión o la necesidad, para transformarse en una comunión plena que refleja el amor de Dios. En el cielo no amamos menos, amamos más. No recordamos menos, recordamos mejor. No perdemos a aquellos que amamos, sino que los recuperamos de manera definitiva y luminosa. Por eso, creer en la resurrección es creer en un amor que no se rompe, en un vínculo que supera la muerte y se completa en Dios. Asimismo, este pasaje nos invita a revisar nuestra fe a la luz de la seguridad que Jesús nos ofrece. La resurrección no es un concepto opcional dentro de la fe cristiana. Es su centro. Si Dios es Dios de vivos, entonces todo en nuestra vida presente debe ser vivido desde la esperanza. No se trata de esperar el cielo para vivir bien, sino de vivir hoy desde la verdad de que ya pertenecemos a Dios y de que nada de lo que enfrentamos en esta vida queda fuera de sus manos. Saber que estamos destinados a la plenitud debería convertir cada lucha en oportunidad, cada dolor en semilla, cada lágrima en anuncio de algo que nacerá. Este encuentro con los saduceos también revela la serenidad y la autoridad de Jesús frente a quienes quieren ponerlo a prueba. Él no se altera, no entra en provocaciones. No responde desde el orgullo, sino desde la verdad. Su sabiduría desmonta el engaño de quienes lo cuestionan sin caer en confrontaciones innecesarias. En esto, Jesús nos enseña cómo enfrentar nuestras propias pruebas. Desde la confianza, la claridad interior y la fidelidad a la verdad. No es necesario derribar a otros para defender la fe. Basta con iluminar desde la palabra y desde la coherencia de vida. Por último, la conclusión de este episodio nos invita a una decisión personal. ¿Vivimos como hijos de la resurrección o como prisioneros del miedo? Cada día nos acercamos más a Dios. ¿O nos encerramos más en lo meramente terrenal? Creer en la resurrección significa vivir con la mirada alta, con el corazón firme y con la esperanza encendida. Significa confiar en que la victoria final pertenece al amor, no a la muerte. Significa dejar que la eternidad oriente nuestras decisiones, nuestro tiempo,
nuestras prioridades.